Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el control político, específicamente en Colombia, ¿sí? Quiero que mientras que iniciamos esta exposición, piensen un poco qué será control político. Yo creo que por medio de esta imagen podemos ver que es como ver, prever, sancionar si es necesario. Una acción, pero nos vamos a enfocar en qué tipo de acciones y hacia qué personas va dirigido este control político. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta el control político? ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que tanto la rama ejecutiva como la legislativa, ¿sí? Tienen un liderazgo, pero asimismo como tiene un liderazgo, en el caso de la ejecutiva, también tiene mecanismos de control que permite la verificación de las acciones que esta misma está tomando. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer este control político a la rama ejecutiva? Lo vamos a ver y vamos a entender que es la rama legislativa la que se encarga de dicho procedimiento. Ahora bien, la definición. ¿Qué es control político? Es una herramienta fundamental en el diseño institucional de la República de Colombia, por medio de la cual permite a los legisladores ejercer veeduría sobre quiénes, sobre el Ejecutivo, y contribuir al mantenimiento del balance de poder entre las distintas ramas del poder público. Lo importante, queridos estudiantes, va a ser el balance que pueda haber entre las ramas del poder para que asimismo el país marche de una forma oportuna. ¿Cuáles son los objetivos del control político? Primero, verificar las acciones que se están tomando por parte del gobierno, incluso también de la administración en sus niveles, tanto nacional, departamental y municipal, como también, más adelante lo vamos a ver, que se aplica la actividad de garantía a aquellos sujetos distintos del gobierno y no vinculados a los cuerpos colegiados de elección popular por una relación institucional de responsabilidad política. ¿Sí? ¿Quiénes ejercen este control político? Los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados y los concejales. ¿Quiénes son ellos? Pues los que pertenecen a la rama legislativa. Ahora, ¿qué características debe tener este tipo de control político? Primero, debe ser público y las personas deben tener acceso a él. Puede ser a través de los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el internet, la prensa. Debe ser oportuno, es decir, que a la medida que debe ser citado, en esa instancia debe hacerse. Neutral, porque debe ser objetivo y, por supuesto, transparente. ¿Cuáles son los obstáculos de este ejercicio? Primero, la costumbre política. Es decir, que en Colombia hemos estado de acuerdo a que el país ha sido gobernado por personas que se van por los caminos de la corrupción. Entonces, ese tipo de costumbre política hace o crea un obstáculo en el ejercicio de control. Por la investidura del servidor público, es decir, que pesa muchísimo ese castigo, ¿cierto?, de perder la investidura a través de la asistencia a estos debates de control político. Lazos partidistas que vinculan al Ejecutivo con la coalición, es decir, que si van a hacer el llamado a control político a un servidor público y este pertenece a algún tinte político y el Senado o el Legislativo tiene también estas coincidencias políticas, puede haber una manipulación del mismo y pues eso genera claramente un obstáculo en este ejercicio. Exhibir ante la comunidad irregularidades de servidores públicos, la ausencia de partidos políticos unificados y el factor de cambio reinante. ¿Cuáles son los mecanismos de control político? Primero, las citaciones, la formulación de cuestionarios o preguntas, la moción de censura, la interpelación, la comisión de investigación, la declaración escrita, declaración oral y la audiencia pública. Y nos vamos a enfocar en algunos de ellos. ¿Qué son las citaciones? Una citación va a ser como una orden formal escrita, expedida por un cuerpo gubernamental, en la cual tiene la capacidad de obligar a rendir testimonio de un testigo o producir evidencia bajo la pena de una sanción, ¿sí? Esta citación es una herramienta con la cual cuentan los congresistas para indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado.
Así también sirve para obtener información relevante de su gestión, de lo que han hecho, de las acciones que han llevado a cabo. Las citaciones en el Congreso de la República tienen el propósito de funcionar como mecanismos de control político de la rama legislativa sobre la rama ejecutiva, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de la moción de censura. La moción de censura es un acto en el cual el Congreso, en cada una de sus cámaras, ¿sí? Reprende la actuación de uno o varios de los ministros del despacho, dando incluso lugar a la separación de su cargo. Esto puede promoverse como cuando un ministro, ¿sí? Citado por alguna de las cámaras, debe responder un cuestionario, ¿sí? O no recurre, ¿sí? A la citación y no se excusa, ¿sí? De manera justificada, o por omisiones que vayan en contra de la naturaleza o el desempeño del cargo, ¿sí? Es decir, que la moción de censura es un castigo bastante fuerte para aquel servidor público que no cumpla con lo establecido. La audiencia pública es una instancia de participación, ¿sí? En la cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio para que todos aquellos ciudadanos que puedan verse afectados por dicha decisión tengan un interés particular en el acto definitivo a sancionarse, ¿sí? Es decir, que iban a expresar su opinión sobre el asunto de la convocatoria. En el caso del Congreso colombiano, la audiencia pública es una manera de tener acceso a las expresiones y opiniones de los ciudadanos y congresistas a través de un contacto que va a ser más que todo directo. Y de esta manera, realizando un control político sobre los actores estatales. ¿Sí? Como tal, chicos, estas son como las más importantes, los más importantes mecanismos de control político y los que se han evidenciado mucho más en el país. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué ejercer el control político? Hay muchísimos temas sobre los cuales la rama legislativa ejerce control político. ¿Cuáles son? Presupuesto, el gasto público, el plan de gobierno, el plan de desarrollo, la infraestructura vial, es decir, qué ha pasado con las vías, con las construcciones, con la ejecución de las mismas, el medio ambiente, los tributos y los gastos, el proceso de contratación, cuando a veces hay manipulación en los contratos, lucha contra la corrupción, el plan de ordenamiento territorial, que es el más común de todos, la estructura de la administración, la adquisición de bienes y servicios, el diseño, ejecución y puesta en marcha de políticas públicas y el cumplimiento de leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos reglamentarios. Espero que les haya quedado muy claro el tema del control político, chicos, que estén muy bien. Hasta luego.